Y hoy vamos a platicar acerca de cómo podemos conectar con nuestros hijos, porque en México hoy es el Día del Niño, 30 de abril, y lo estamos celebrando y entonces queremos platicar qué cosas buenas puedo hacer, Mónica, para yo poder conectar con mi hijo, para poder mantener la comunicación, para poder estas relaciones interpersonales entre papá e hijo puedan darse este vínculo, este apego de manera muy fuerte y que podamos desarrollarnos de una manera adecuada. Y la verdad es que es muy necesario y muchas veces no le tomamos tanta importancia. Y hoy vamos a profundizar un poquito acerca de herramientas. ¿Qué puedo hacer yo para estar más cerca de mi hijo y que mi hijo pues también quiera estar conmigo? Porque no es lo mismo un niño de 2 años a un adolescente de 14. Así que pues nada, vamos a empezar. Yo soy Mónica, por si es la primera vez que te das una vuelta por acá. Soy psicóloga clínica y acompaño a los niños y a sus familias a trabajar diferentes situaciones dentro de la consulta y por medio del juego los niños pueden resolver estas situaciones. Y también soy mamá de 2. Y como ya platicábamos el día de hoy, vamos a estar aquí arriba en la portada está cómo conectar con mi hijo. Y nos vamos a estar viendo en ambas pantallas, de este lado psicología infantil y terapia de juego y por allá en psicología infantil Tijuana. Así que primero es importante y me encantaría empezar con esta parte porque muchos de los papás tenemos una enorme culpa y nos reclamamos mucho por no poder estar con nuestros hijos. Y la verdad es que hoy en día los ritmos de los padres han cambiado mucho versus cómo éramos nosotros de niños y cómo se llevaba la crianza, pero también cómo se llevaba el ritmo en casa acerca de los roles de mamá y los roles de papá. Y de verdad es que esto ha cambiado muchísimo. En muchas familias pues hay proveedor, en algunas otras familias hay 2 proveedores y los 2 tienen que salir de casa. Entonces a veces este tiempo tan pequeño, tan corto, tan complicado que nos queda es donde me dicen los papás en consulta, Mónica, ¿cómo le hago para estirar el tiempo cuando a veces hay papás que tienen 2 trabajos o una mamá que de repente dice, Mónica, yo a lo mejor trabajo 12 horas al día y no me alcanza el tiempo para estar con mi hijo? Hoy vengo a darte herramientas que te pueden funcionar muy bien para que estés cerca de tu pequeño. Y yo te decía, los vínculos se puedan mantener porque no es lo mismo un niño pequeño de 2 años que todavía necesita de su mamá o de su cuidador y versus un adolescente de 12, 14 años que ya logra muchísima autonomía, que de hecho ya no necesitan a los padres, que quieren mantenernos lejos. No es esta misma calidad de vínculos. Y yo te decía que vamos empezando por esta culpa que sentimos y aquí es bien importante que como papá o como mamá te sientes a platicar con tus pequeños acerca de cómo están viviéndolo. O sea, si papá sale a trabajar, ok, papá sale a trabajar, ¿a qué hora regresa? ¿Y cuál es la dinámica que debería de hacer el niño? Porque a veces los papás, es cierto que con esta culpa llegan a consulta, pero también muchas veces llegan con esta justificación de que como yo trabajo mucho, Mónica, pues no tengo tiempo de estar con él. Y a veces este papá o mamá que sale a proveer, a veces entiende y hace estos como acuerdos con el otro padre o mamá que se queda en casa donde uno es yo salgo a proveer y la otra figura es quien se queda acá en casa a criar. Entonces eso es lo que le toca a ella. Y revisa para ti, tú ahora como adulto, cómo te sientes respecto a un papá, por ejemplo, porque yo lo veo de repente con diferentes amigas que de repente platicamos los papás y que compartimos cómo vivimos nuestra infancia. Y hay papás que dicen, híjole, yo conviví muy poco con mi papá y curiosamente era con el papá, porque ahora yo te decía que los roles han cambiado. Y dicen, yo convivía mucho con mi papá porque él trabajaba todo el tiempo. Entonces yo pasaba más tiempo con mamá porque mamá era quien se quedaba en casa a cargo de nosotros. Y la convivencia estaba más apegada con mamá y fue con quien se hizo el vínculo mucho más fuerte y con papá quizá no tanto. Y quienes tuvieron la fortuna de tener un padre muy cercano, me refiero que estuvo cerca emocionalmente, son estos papás que hoy en día pues quizás son unos abuelos muy juguetones, que también con sus niñas estuvieron como muy al pendiente, se estuvieron metiendo o sea, respetando otra vez la privacidad del hijo, pero estuvo muy al pendiente, enterada de las situaciones o enterado de las situaciones de sus hijos. Eso es lo que a nosotros nos tocó mucho en nuestra infancia y que ahora como padres a veces llevamos este mismo rol, pero la verdad es que los tiempos han cambiado. Entonces
es bien importante que tú como papá y como mamá primero te sientes con tus hijos y que les platiques cuál es la dinámica que tú tienes en casa, porque también los niños se dan cuenta que en las otras casas de sus compañeros son dinámicas diferentes, y ahí es donde muchas veces hay una ausencia de una de las figuras porque el padre o la madre no está, y los niños lo ven. Por poner un ejemplo, si tu hijo tiene un amiguito y de repente ve que al otro niño va y lo recoge papá o de repente mamá, o que a lo mejor lo invitan a comer y que de repente en la reunión a la hora de la comida también llega papá a comer, entonces es donde dice, pero ¿por qué mi papá no? Pero mamá, ¿por qué mi papá no viene a comer? ¿Y por qué el papá de tal niño él sí llega a comer? Y es ahí donde los niños se dan cuenta que las dinámicas son diferentes. Entonces, otra vez, es importante que platiquemos en casa cómo es nuestra dinámica, que está muy bien, y cómo es la dinámica de los amigos, de los vecinos, de las otras personas que conocemos, que también están muy bien, pero que no es necesario que las dinámicas se parezcan. Y es ahí donde, si papá llegas muy tarde del trabajo, papá casi no estás con tus pequeños, no puedo estar contigo durante el día, pero ¿qué sí puedo hacer para mantener esta calidad de tiempo contigo? Cómo poder conectar contigo aún estando, quizá, no quiero decir que ausente, porque puede ser un papá que puede salir a trabajar, pero estar muy presente durante el día aunque no veas a tu hijo. Entonces, en esta parte es donde empezamos a bajar esta preocupación que sentimos los padres, esta culpa que sentimos los padres de no estar cerca de nuestros hijos o de trabajar en exceso, y que muchas veces este trabajo en exceso, porque salimos, a veces es trabajo duro para que mis hijos tengan muchas cosas. Pero si revisas, al final del día son cosas materiales que no dudo que tu hijo no necesite, pero no pueden sustituir la presencia ni la calidad del tiempo en la que estamos con nuestros hijos presentes y conectados emocionalmente. Otra también es que yo te decía que ya hoy en día, pues ya los roles se han invertido, ya los roles también la mamá sale también a proveer, y entonces a veces hay familias monoparentales donde solamente es un adulto y los niños, y la dinámica tiene que continuar. Y a veces los padres dicen, Mónica, no puedo estar en todo. Hay papás que tenemos la fortuna de manejar nuestros propios horarios y de estar con nuestros niños presentes, y aún así de repente nos sentimos que nos hace falta, pero hay padres que no tienen esta fortuna de poder controlar sus tiempos, y a veces tienen que conseguir otro trabajo también para tener una mejor calidad de vida, y es donde de repente ahí se desconecta un poco de los hijos. Entonces es importante otra vez sentarnos a platicar con nuestros niños, revisar cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo nosotros como adultos y qué estamos dando a nuestros niños. Ahora, es bien importante aquí, porque eso en consulta es usual, y yo también como mamá lo he hecho, que a veces dice, un papá dice, yo llego cansado del trabajo, Mónica, tengo un día súper estresado, cargado, yo trabajo con muchos clientes y trabajar con clientes es muy extenuante. Y al final del día, algo que a mí me causa calma, que me trae tranquilidad, que me gusta y que disfruto, decía un papá, es conectarme, por ejemplo, con mi aparato y de repente ver videos chistosos que me hacen reír. Ok, papá, eso es muy bueno para ti, un tiempo. ¿Cuánto de este tiempo que te queda lo podrías pasar con tu hijo? Y aquí es tocar el tema de los teléfonos, porque a veces los padres queremos remediar esta conexión con los aparatos, con los electrónicos, ya sea la televisión, la tablet, el Nintendo o el celular. Y otra vez, no es lo mismo estar viendo una película juntos todos, pero de repente uno con el celular en la mano que no está poniendo atención y por supuesto no está conectado con las otras personas con las que está disfrutando. No es lo mismo a que yo lo guarde y entonces disfrute y debatimos de la película y nos reímos juntos. Ahí estamos conectando. Entonces yo le decía al papá, bueno, está muy bien que tú veas videos. Para ti está súper bien, pero también a veces puedes dedicar un ratito chiquito de ese tiempo para ti, que puedes compartir con tu hijo y ver videos chistosos que tu hijo puede ver. Yo en lo personal, con mis hijos nos gusta ver mucho los videos de los gatitos, de las cosas que hacen los perros y los gatos, y es algo en lo que nos reímos y estamos conectados al aparato. Yo no estoy diciendo que lo dejemos fuera, pero muchas veces los padres queremos remediar el tiempo con los aparatos, y aquí otra vez no hacemos un juicio, pero es otra vez, vamos a poner en una balanza qué es lo que estoy yo dando para que se mantenga un vínculo fuerte con mi pequeño, pero también qué estoy haciendo yo para poder separarme de mis hijos, porque a veces ciertas situaciones nos unen como ciertas situaciones nos pueden separar.
Pero ¿por qué es tan importante, Mónica, que mantengamos este vínculo abierto? ¿Por qué es tan importante que yo tenga que estar con mi hijo? ¿Por qué es tan importante? Los hijos, los niños cuando crecen, independientemente si tienen un papá o una mamá, cuando digo cuidadores me refiero sí a los adultos que cuidan del niño y no me refiero a cuidadores del hermano mayor que tiene 13 o 15 años, me refiero a los adultos, llámese los abuelos, los tíos, en consulta me ha tocado que llegan con los padrinos o un hermano, pero estoy hablando de un hermano que ya es adulto. Estas figuras que fungen como papá o como mamá, o que son papá y que son mamá, los niños necesitan saberse que tienen una familia. Y para nosotros como seres humanos es importante saber que alguien nos quiere. Yo de manera muy personal he creído y creo que es tan importante para el ser humano sabernos que somos amados. Yo creo que el dinero no puede comprar muchas cosas. No dudo que el dinero resuelva muchas situaciones, no dudo que muchas de las comodidades nuestros niños estén a salvo, que estén cómodos, pero ahora que pasamos por la pandemia, creo que ese fue un gran filtro para darnos cuenta que las redes interpersonales, que los amigos, que los seres queridos de verdad son muy importantes. Entonces, el ser humano no puede mantenerse aislado de otras personas. Que no le encante socializar o que sea tímido o que le cuesten las relaciones interpersonales, ese es otro tema. Pero como seres humanos necesitamos sentirnos amados y los niños necesitan sentirse amados y necesitan verlo para que ellos puedan crecer como personas. ¿Por qué? Un niño que no es amado, él no ve de afuera. Por ejemplo, él lo único que ve es que él mismo no es un buen niño, por eso mi padre no está conmigo, por eso mi padre me abandonó. O quizá a lo mejor yo me porto muy mal, soy mal portado, soy un mal niño, hago las cosas muy mal, por eso quizá a lo mejor mis padres me castigan mucho. Entonces el niño no ve cómo es el adulto, él no ve que el adulto no puede cuidar o que no quiere estar o que no puede estar. El niño otra vez en su etapa egocéntrica, que es completamente natural, él ve que hay algo mal en él. Y en esta sensación de no sentirme querido es donde ya mi autoestima como niño se ve afectada, porque no soy bueno para alguien, porque no soy digno para alguien. No hacen esta conciencia, pero es como lo sienten y como lo interpretan. Entonces no soy tan buen niño que nadie me quiere, no soy tan buen niño que nadie quiere estar conmigo, entonces no soy una buena persona. Eso es autoestima. Y de hecho en consulta, cuando los niños trabajamos autoestima, en consulta yo tengo un espejo pequeñito que solamente se ve el rostro y hay niños que no les gusta mirarse al espejo y les cuesta muchísimo trabajo reconocerse. Eso viene del amor del papá y de la mamá o de los cuidadores que están con el niño. La autoestima se aprende en casa con los buenos tratos, con el refuerzo de la motivación y diciéndole a nuestros niños sus pequeños logros, reconociéndole. Por ejemplo, hoy terminaste la tarea muy rápido, oye, te quedó súper bien, oye, hiciste esas sumas tú solo, ¿ves que eres bueno en las matemáticas? Esto es reconocimiento y esto es estarle poniendo piedritas, poniéndole palomitas a la autoestima. Me refiero a piedritas llenando un costal de autoestima. Es esto, estar cerca de él y reconocerle. Entonces el niño es como, oh, yo no sabía que era bueno en matemáticas. Claro que eres bueno. Entonces logro mayor autoconfianza. Y esto me lleva a mi autoconcepto, quién soy. Entonces, ahora sí puedo decir que soy bien portado porque lo demuestro y porque me lo reconocen y porque la gente de afuera me dice que lo soy. Y como padres y cuidadores, los niños lo creen. Entonces, ¿por qué es tan importante conectar con nuestros hijos? Porque lo que ellos son es lo que nosotros hacemos de ellos. Y nadie puede, o sea, el teléfono no puede hacerlo, los zapatos tampoco pueden hacerlo, el mejor colegio tampoco puede hacerlo. Esto se hace en casa. La autoestima de nuestros niños viene de casa. ¿Quiénes creen ellos que son? Viene de casa. Y esto lo hacemos en la manera en cómo conectamos. Porque puedes decirme a lo mejor, Mónica, yo abrazo mucho a mi hijo o estoy con él todo el tiempo o le festejo todos sus logros. Ok, mamá, ¿cómo se lo festejas? Porque hay papás que de repente dicen al niño, oye, es que yo le hablo a mi mamá, pero estoy hablando con la espalda porque mi mamá está ocupada lavando los trastes. Entonces ahí es, papá, haz una pausa, deja de lavar tus trastes y voltea a mirar a tu hijo, hacer esta conexión visual. Entonces tu hijo sabrá que está conectado. Ahora, ¿por qué te digo que es necesario parar y poder hacer esta conexión?
Muchos aprendemos porque somos visuales, entonces este niño que es visual necesita que su padre lo escuche también con los ojos. Habrá niños también que sean muy auditivos y que no es necesario que voltees a mirarlo, pero necesitas saber que están conectados y que se tiene una conversación. Yo que trabajo con niños, sé que hay niños desde los 3, desde los 4 o 5 años que están súper pequeñitos, pero que se tiene una conversación con ellos, porque hilan los temas y se conectan contigo y tenemos una conversación. Y no me digan que un bebé no se puede tener una conversación. Ellos balbucean, te miran a los ojos y están atentos a tus gestos y tú les hablas y ellos te imitan. No quiero decir que es una conversación como tal, pero es una conexión que hacemos. Tu bebé llora y tú rápido en automático es como a ver qué, y tú ya sabes que necesita comer, necesita cambiar el pañal. Ahí hacemos una conexión. Pero esto no nace de la nada, lo vamos haciendo con el tiempo. Y otra vez, aquí es padre, no hagas un juicio de ti mismo, estamos aprendiendo. De hecho, papás que tenemos más de 2, yo con mi hijo de 7 tampoco puedo decir que soy una experta, ni tampoco con la de 12, porque con mi hija de 12 es ella quien me va enseñando estas fases de los niños. Y con mi hijo otra vez vuelvo a empezar porque él tiene 7 y aunque mi hija mayor en algún momento tuvo 7, eran situaciones diferentes por sus edades, por su personalidad, por mi edad, por la etapa en donde nos estábamos desarrollando. Entonces es bien importante otra vez conectar con nuestros niños porque lo que ellos son es lo que nosotros les damos. Pero también queremos darle con calidad y aquí es y cómo lo logro, Mónica. Bueno, aquí es importante antes de darles herramientas decirles que si el niño no logra conectar en casa, si el niño no logra tener lo que él necesita, que es amor, sentirse que pertenece a una familia, y este reconocimiento de yo soy el hijo de, y mi familia se llama tal, pero yo pertenezco a ello. Y de verdad que los niños, ellos no se guían por, ay, es que mi familia es la que tiene la casa más grande, o es que mi familia es el que tiene el carro más lujoso, o mi familia es donde los hijos vamos a la escuela más sobresaliente. De verdad que los niños tienen, cuando yo les pregunto, los conozco, es, oye, ¿cómo es tu familia? Muchos niños, mi familia es bonita, mi familia es divertida, mi familia me gusta y te sientes cómodo en tu familia, mi familia me encanta. Los niños lo expresan. Entonces, ¿por qué? Por las dinámicas que hay dentro de casa. Y también, claro, hay niños que de repente es como, ay, es que mi familia es peculiar, mi familia es que de repente mi papá se enoja mucho, de repente siento que yo no hago las cosas bien. Entonces, esto ya estamos hablando de autoestima y esto es cómo nos conectamos. Entonces, todo lo que tu hijo no logre tener en casa, que no tenga, que él no se sienta aceptado, querido dentro del sistema, lo va a ir a buscar afuera tarde que temprano. Los niños cuando son pequeños necesitan estar con sus figuras, con papá y con mamá. Y lo que tú le digas, siendo niños, te lo van a creer, te lo van a aceptar y te lo van a ir al ritmo que tú les pongas. Pero cuando los niños crecen y están en la etapa de la pubertad, empiezan a tener sus propios juicios, sus propios pensamientos, sus propias opiniones. Y lo que tú les digas ya no te lo van a aceptar también. Entrados en la adolescencia, aprendieron lo que aprendieron. El aprendizaje va de los 0 a los 11 años más o menos y en la adolescencia aproximadamente, que es la edad en la que empieza la adolescencia, los 12 aproximados, ahí es donde ya empieza más bien a aprender, ya aprendieron y ahora nosotros como adultos es guiarles en lo que les toca, porque acuérdense que la adolescencia es la etapa de entrenamiento en lo que les toca en la etapa adulta. Entonces ya tienen un juicio, ya saben decir no y ya lo experimentan. ¿Qué pasa si digo no? Y es donde los adultos lo entendemos como rebeldía. Y no es rebeldía, estoy expresando cómo me siento, qué opino. O sea, lo que tú me dices, yo tengo otra idea y creo que mi idea te puede funcionar. Y ahí es donde otra vez los adultos, si no logramos conectar con ellos durante la infancia, en la adolescencia va a ser muy complicado porque ellos emocionalmente salen de casa porque ya es un sentido más de pertenencia, ya no de la familia, sino de su círculo social fuera de casa. Y sus amigos se convierten ahora en su familia. Y los amigos es para un adolescente lo que ellos digan, eso es lo que es. Ahora, hay una etapa de la adolescencia por allá de los 18, 19 más o menos, donde ya ellos regresan emocionalmente y vuelven a casa y la familia vuelve otra vez a ser importante para ellos.
Entonces, ¿cómo puedo lograr, Mónica, conectar desde muy pequeño? Aunque quizá tu hijo ahorita hay cosas que no entiende, pero las va a sentir. Y acuérdense que los niños interpretan el mundo en cómo lo ven y cómo lo sienten. Y de eso generan acá arriba un concepto. Y entonces así es como van interpretando el mundo. Pero para que esto sea de una manera adecuada, que el niño crezca de una manera adecuada, teniendo pensamientos pues adecuados, sensaciones adecuadas, necesito irlo guiando, pero necesito aprender a conectar. Y conectar es cómo yo doy un mensaje, cómo yo le refiero el amor, cómo él lo interpreta y lo toma, cómo yo quizá a lo mejor en lugar de tener un regaño platico con él, bueno, quizá él interpretó un regaño por el tono que lo subiste, cómo le hablaste, etcétera, pero a lo mejor tú lo manejaste como una plática, pero ya no están en el mismo canal. Y la conexión aquí es donde de repente puede darse o puede romperse. Y digo romperse porque cuando yo trabajo con los adolescentes, han llegado adolescentes donde ya la comunicación, la conexión está pendiendo de un hilo. Y nuestro trabajo, pues como profesionales, es ayudar a que la familia trabaje esta cohesión, respetando los espacios de cada uno, pero es volver a conectarse. ¿Ok? Ahora, ¿qué podemos hacer para poder conectar con nuestros hijos? El conectar, yo te decía que es cómo nos comunicamos, o sea, cómo decimos las palabras. Decimos las palabras, nos conectamos en cómo digo, cómo expreso, sí con mis palabras, pero también con los gestos. Cuando yo doy este mensaje, con la mirada, de repente a veces decimos palabras, pero y busco quizá yo una palabra adecuada, tranquila, amable, pero mi hijo puede entender otra. Y esto mucho depende otra vez en casa de los valores, que te sientes a revisar qué es, por ejemplo, el respeto para mí. Porque ahorita, de repente el otro día, por ejemplo, en la escuela de mi hijo, traían la palabra del no manches. Y pues yo en mis tiempos usábamos el no manches, yo no soy muy dada a usarla, pero mi hijo de repente es no manches, no manches. Bueno, en la escuela alguna vez fue en esa palabra, en clase no la usamos, no manches, porque se considera una grosería. Y de repente el niño, mamá, pero no es una grosería. Bueno, en la escuela no se puede usar ese vocabulario, pero en casa a lo mejor está permitido, ¿ok? Pero otra vez, aquí es cómo lo quieres abordar tú. Y eso ya es una comunicación, una conexión de cómo conectas, o sea, con qué vocabulario conectas con los niños. Y aquí otra vez es importante conectar con ellos para saber que estamos en el mismo canal, que el mensaje que estoy dando se está llegando y que obviamente estamos logrando un objetivo. Y yo aquí voy a empezar con el tiempo de calidad. El tiempo de calidad es el tiempo que damos a las personas que amamos de manera genuina, sin aparatos. Por ejemplo, otra vez, sin aparatos, como el tiempo para comer. Ojalá todos en familia pudiéramos comer al menos una vez al día, llámese desayunos, llámese almuerzo, quizá un snack, la hora de la comida, la cena, la merienda, un momento del día reunido sin aparatos. ¿Por qué? Porque es la manera en cómo, si revisas, quizá a lo mejor en casa no te habías dado cuenta que todos comemos con el aparato. Y a lo mejor tu hijo con la tablet o con la televisión prendida. Si estamos hablando de conectar, si tu hijo está viendo en la televisión, probablemente está muy conectada a la televisión y el cerebro no procesa, es más, ni siquiera lo que está comiendo, porque toda la atención está en la televisión. Pero qué diferente es que apagamos la televisión, apagamos los aparatos y probablemente haya un silencio. Es muy probable si no hemos llevado esta situación antes, que quiero decir, sin aparatos. Y probablemente tu hijo te va a decir, no quiero comer, no tengo hambre, o a lo mejor esto ni me gusta. Quiere decir que ya su atención está aquí en la comida y que te está expresando que no le gusta porque ya se dio cuenta que esto no le gusta. Y eso es bueno. Me supe la historia de una jovencita, y se los he compartido en otros lives, de una jovencita que estaba en la universidad, que un día un amigo le invitó a comer a su casa, y ella, al darse cuenta que llegaron a casa, se sentaron a comer todos, esperaron a que papá llegara, se sentaron todos a comer, y antes de que se sentaran a comer, todos estaban dispersos dentro de casa. Cuando se reunieron en la mesa, que ya llegó papá fue como que, a ver, ahora sí, vamos a platicar de cómo nos fue en el día. Y todos empezaron a platicar de cómo les fue en el día en la mesa. Te estoy hablando de jóvenes en la universidad. Ella contaba, en ese momento me di cuenta cuán disfuncional era mi familia. Entonces, son estas conexiones que hacemos donde tu papá o mamá, si sales a trabajar mucho fuera de casa, pero te conectas a la hora de comer, estás metiéndote en el mundo de tu hijo y tu hijo te conoce.
porque aquí en consulta me ha tocado donde el niño va con papá y va con mamá y las dinámicas son bien diferentes. Entonces con mamá hay mayor confianza, por eso el niño hace berrinches, es más gruñón, expresa un poco más, y con papá, que casi no está, pues a veces es hasta un desconocido, entonces no logro conectar con él y este vínculo de repente cuesta porque no hay esta conexión. Entonces, tiempos de calidad puede ser el tiempo que comemos juntos sin los aparatos. Tiempo de, a lo mejor en la noche que acompañas a tu pequeño a prepararse para dormir. Y estoy hablando de ayudarle a poner su pijama, cepillar su cabello, lavar sus dientes, apagar las luces, meterse a la cama. Quizá a lo mejor le voy a leer un cuento o inventar una historia o platicar con él si es que no alcanza la cena, pero platicar con él y escucharlo, el cómo se siente, lo que va a ser el día de mañana. Esto es una pequeña conversación donde logra conectar. Hacemos contacto visual, yo lo escucho, yo te decía, lo escucho con todos mis sentidos, lo toco, le doy besos, lo abrazo. Esto hace muchísima la diferencia en las relaciones interpersonales dentro de un sistema, cómo manejamos el cariño, cómo manejamos el contacto físico, la confianza, por ejemplo, con nuestros niños, y les enseñamos a ellos cómo podemos comunicarnos. También hay papás que dicen, Mónica, a lo mejor el tiempo no me alcanza mucho. Un juego de cosquillas, ¿cuánto dura? Un juego de cosquillas no dura ni un minuto y hubo contacto físico, te conectaste, los niños les encantan las cosquillas. Entonces ahí podemos hacer esta conexión. ¿Y cuántos momentos de cosquillas puede haber en el día? Quizá en la mañana al despertar, quizá en la mañana antes de irse a la escuela, quizá en la noche cuando le doy, quizá a lo mejor un beso de buenas noches, unas cosquillas muy ligeras, etc. Estos pequeños momentos hacen otra vez la conexión. Imagínate que tienes un bebé pequeño o un niño pequeño que todavía lo bañas. De repente la espuma y hacer estos peinados locos con espuma, eso es tiempo de calidad. Cuando estamos haciendo la tarea, también eso es tiempo de calidad. Y aquí es mamá, mucha paciencia, o mamá, infórmate, o mamá, prepárate antes de hacer la tarea, etcétera. Pero también aquí es otra vez cómo te transfieres tú con tu hijo para que pasen estos momentos de calidad. Yo te decía que el tiempo en el que comemos juntos, pero también tiempo antes de preparar, por ejemplo, la mesa. A lo mejor tu hijo monta la mesa, los manteles, los cubiertos, y tú quizá a lo mejor estás poniendo la comida en los platos y tu hijo te ayuda a repartir. Ahí ya están haciendo conexión, porque están en el mismo canal, están comunicándose, están coordinándose. Ya que terminó de comer, ahora quién lava los platos, quién recoge, etcétera. Todo esto que pareciera responsabilidades, porque realmente así es, hay un trasfondo. Y eso ayuda muchísimo a los niños y a las familias a que la comunicación fluya y que en consulta, la razón de consulta, sin importar lo que sea, fluya muy bonito, porque empezamos a trabajar en casa y empezamos a tener estas conexiones en las que no nos damos cuenta. Ahora, yo no quiero decir que los aparatos aquí estén castigados. Claro que los niños pueden ver los aparatos, pero, por ejemplo, la televisión, podemos ver una película juntos. ¿Y esto qué quiere decir? Después de la tarea, después del trabajo, después de meterme a bañar, después de la cena, etcétera. Nos vemos a tal hora en la sala y entonces todos nos conectamos y vemos una película. Pero no se vale que mamá traiga la ropa y esté doblándola, no se vale que papá esté contestando algunas llamadas, no se vale que el niño ande corriendo por el sillón, porque entonces eso no es tiempo de calidad. Entonces ahí ninguno está conectado, están desconectados. ¿Ok? Entonces, es importante, otra vez yo te decía, ejemplos como cosquillas, quizá a lo mejor en el carro cuando vamos manejando o que vamos en el camión mirando cosas. Ahí a mi hija le encantaba el veo veo. El veo veo algo azul. El veo veo una persona vestida de amarillo. Y esto es otra vez estar conectados. Me explico, otra vez comunicándonos, estando en el mismo canal. Las responsabilidades juntos, eso es muy bueno. Si yo lavo trastes y mi hijo quizá a lo mejor los va a enjuagar, o ya es momento de guardarlos, yo los seco y mi hijo los va ayudando a ordenar. Esto es tiempo de calidad. La hora de dormir, ya platicábamos el cuento, el tiempo con cada hijo es bien importante, hablando de conectar. Por ejemplo, yo soy mamá de 2. Y es importante que yo como mamá pase tiempo con mi hija mayor, la de 12 años, solamente ella y yo. Y luego cuando tengo tiempo de calidad con mi hijo, solamente él y yo. Y que mi hija no esté, ni mi papá tampoco. Y si hablamos de tiempo de calidad, del conectar como familia, cómo los niños aprenden a conectar, es cómo me conecto yo con mi esposo.
O sea, cuál es el vocabulario que uso, son estas relaciones, o sea, de amabilidad, de respeto, como le hablo, es entre la pareja, primero entre el matrimonio, entre los padres, porque una pareja son ellos como esposos, como pareja, pero también es la sincronía entre los adultos, pensando que dos adultos ya se separaron y que el niño vive en dos casas, cómo se comunican. ¿Ok? Y también la otra es cómo me conecto yo misma, Mónica, conmigo, o sea, cómo me hablo a mí misma, cómo resuelvo mis asuntos también. Esto también los niños, por supuesto, lo aprenden. Entonces, esta conexión es primero conmigo, después con la pareja y después con los hijos. O sea, yo no puedo desbordarme en enseñarle a los niños cuando a mí me está costando trabajo lograr muchas cosas. Es muy probable que a tu hijo también le cueste trabajo. Probablemente ya llegaste a un punto de ansiedad donde quieres mucho perfeccionismo, porque de esas cosas en las que tú no puedes, pues tu hijo no puede darse otra vez de equivocarse, y entonces estamos en esta parte muy extenuante. Entonces, los tiempos de calidad son bien importantes, los tiempos individuales como hijos, porque eso refuerza mucho lo que platicábamos al principio de la aceptación en cada niño. Es muy bueno que como familia salgamos todos y convivamos, es muy bueno que mamá esté a tiempo con sus dos pequeños, sin papá también, porque esto refuerza, pero también le toca a papá hacer este refuerzo también, y que las madres les demos la oportunidad a los padres de participar, porque aquí es que ellos no van a saber qué tan buenos padres son si no logran ellos darse cuenta. O sea, un papá puede cambiar el pañal y ese sería su tiempo de calidad. Papá puede bañar y ese es su tiempo de calidad. Papá puede ir al súper con su hijo y eso es tiempo de calidad. Mamá, dale una lista y que ellos se vayan juntos. Papá, sale a lavar el carro a tu patio y hagan este tiempo juntos. ¿Ok? Y este tiempo juntos otra vez lo que hace es agregar mucho autoestima, le agrega palomitas al autorreconocimiento, el niño acomoda mucho mejor su autoconcepto, porque cuando tenemos más de dos hijos, los niños muchas veces entre los hermanos puede haber rivalidades y eso es algo muy natural, pero cuando tú estás con tu hijo de manera individual, dándole toda tu atención y todo tu amor, se refuerza que hay algo que está bien en mí. Y claro que me siento querido porque toda la atención de mamá está conmigo y entonces esa ansiedad o esos pensamientos que tengo de no ser un buen niño bajan, por muchísimo bajan. Y aquí es cómo puedo hacerlo, Mónica. Una idea podría ser que con papá intercámbiense los niños. A lo mejor yo me voy al parque o lo llevo al fútbol y tú, papá, llevas al niño al taekwondo y después al otro día intercambiamos. Y este viaje de llevarlo, por ejemplo, al taekwondo es desde que tú vas en el camión o caminando con él o vas en el carro, ya estás haciendo tiempo de calidad. Y en el tiempo que está tu hijo ocupado y luego ya cuando sale es que vamos a hacer. De hecho, en consulta, quienes han trabajado conmigo saben que del estacionamiento al consultorio sí hay que caminar. Entonces es, papá, invéntate un juego de aquí a que subas al carro y cuando vengan la próxima vez también. Entonces pueden llegar corriendo, pueden llegar saltando, de hecho pueden llegar por lugares diferentes, entonces uno llega de este lado y el otro de este lado. Invéntate algo, papá. El conectar con los hijos también, les digo a los papás, invéntate un saludo muy particular con un hijo. O sea, el niño que viene quizá a lo mejor es el que necesita mucho más atención y no estoy diciendo que te olvides de todo lo demás y le des la atención, no, vamos a empezar con estos tiempos de calidad. Invéntate un saludo para él. Es muy probable que tu otro hijo pequeño quiera que también el saludo, invéntate otro, que cada uno tenga su propio saludo muy particular. Esto nos hace sentir bien como hijos, nos hace sentir especiales y las rivalidades entre los hermanos van a empezar a bajar, pero necesitamos empezar a ser conscientes de cuánto tiempo de calidad estamos pasando con cada uno de nuestros hijos. Ahora, si tú tienes un hijo único, revisa qué tanto estás dando atención con este hijo único, porque a veces también los papás ahí nos desbordamos mucho, más con unos que con otros. Y a veces también es que los hijos, pensando que a lo mejor tu hijo tiene, no sé, alguna terapia de lenguaje y a veces como mamá, pues mi hijo me necesita más, estoy más tiempo con él y de repente está el otro hijo que quizá también a lo mejor está un tanto descuidado. Entonces, aquí es momento, mamá, de salir a rescatar esta maternidad y de salir a rescatar estas conexiones que son súper importantes para los hijos. Cuando ya los hijos están grandes, que ya empiezan a crecer, empiezan a tener su propio mundo, te estoy hablando de un adolescente o de un puberto. Aquí los papás a veces cuesta conectar mucho porque yo te decía que ellos ya tienen sus propios criterios y a veces ya las cosas que antes parecían chistosas, pues ahora ya no lo son. Y es ahí donde a veces los padres dicen, Mónica, no sé, hace unos días yo le platicaba algo y le hacía reír y ahora ya lo que digo mejor no digo nada porque todo le molesta.
Los adolescentes, su normalidad es que estén como gruñones todo el tiempo. No es una regla general, pero digamos que están a disgusto la mayor parte del tiempo, porque otra vez ellos están acá arriba acomodando sus ideas y porque quieren que las cosas salgan como ellos quieren, pero ya te lo pueden expresar. Ahora, ¿cómo podemos conectar con ellos? Papá, interésate en el mundo de tu hijo. Métete en el mundo de tu hijo. Hay un video por ahí en las redes sociales que circula y la verdad es que yo amo ese video cada vez que lo veo. Es una chica que está como practicando en su casa, como en un pasillo de la cocina, y ella camina así como, porque ella es como modelo de pasarela y entonces ella practica sus vueltas y sus caminatas y sus giros. Y de repente papá entra a la cocina por un vaso de agua y la ve a ella y se mete atrás de ella y también camina y la imita y se da la vuelta. Y la hija, bueno, se muere de risa y el papá se nota que lo está disfrutando. A eso me refiero. ¿Te acuerdas que platicábamos al principio que la manera en la que conectamos es la manera en cómo proyectamos qué tan queridos se sienten nuestros hijos y qué tan buenos y aceptados son? Entonces, si ellos son aceptados, hay una buena autoestima. Si ellos se sienten reconocidos en las cosas que hacen, hay una buena autoestima. Pero si tú te metes al mundo de ellos y les reconoces, hay una buena autoestima. Y ahí si revisas, no hay secretos. Ahora, vuelvo otra vez, cada niño tendrá sus secretos, y me refiero a sus secretos particulares de sus amigos, que quizá de las cosas que no te puede compartir, pero es papá, estoy modelando, en este caso de la jovencita, estoy modelando, esto es lo que estoy haciendo, y tú participas en ellos. Y alguna vez me llegó a consulta una mamá que su hija le gustaba un grupo de música, y la niña hablaba día y noche de este grupo, y la mamá decía, Mónica, ya estoy aturdida, o sea, todo el tiempo quiere hablar sobre este tema. Y yo le decía, ok, mamá, es que lo que tú no le escuches, ella va a buscar descargar esto con alguien más. Y es ahí donde podrían estar los peligros en las redes sociales de otras personas que sabemos que pueden no ser niños y que ellos quieran estar con alguien que sí los escuche. Entonces es bien importante que nuestros hijos, hablando de la familia, sientan que conectan con su propia familia y que sientan que conectan con sus propios padres, que son aceptados. Es importante meternos en su mundo, interesarnos en su mundo. Por eso cuando hablábamos del tiempo de calidad, que estén comiendo en mesa, ahí es donde los hijos pueden expresar. ¿Y nosotros qué podemos hacer? Hacer eco de todo lo que repiten. O sea, mi hija, mamá, es que no sé qué artista ya sacó un video nuevo y va a sacar su álbum y oh, wow, estoy esperándolo, ¿de verdad? Y cuando mi hija, mamá, a ver, ponle, es porque hoy se estrenó en el Spotify la canción, wow, qué emoción. Y bueno, yo le permito que la escuche en el radio y de repente yo tarareo algunas canciones con ella. Eso es meterme en su mundo. Y ella entiende que yo también tengo mi mundo y que también a veces escuchamos mi música. También ella a veces se mete en el mío. Entonces es importante que los padres intentemos conectar con nuestros hijos acerca de sus intereses, que platiquemos con ellos. Y yo sé que otra vez en la pubertad y en la adolescencia muchas veces los niños se van ensimismando, pero eso lo podemos trabajar desde la etapa infantil. Y no estoy diciendo que seamos invasivos, estamos diciendo que podemos compartir y que podemos conectar con ellos abriendo la puerta para que ellos quieran regresar con nosotros después, donde yo te decía que más o menos como a los 18 o 19 años los hijos regresan y la familia es importante otra vez. Y van a regresar en medida en cómo nosotros los estemos aceptando y trabajando con ellos. Y no dejo fuera las áreas de oportunidad, las áreas que hay que trabajar dentro de la familia, dentro como papá, también en las áreas como mi hijo. Y es importante también que nosotros seamos empáticos con la edad que tiene nuestro hijo, porque otra vez no es lo mismo con un niño de 2 años que con un niño de 7 o con un adolescente de 14. Entonces aquí vamos viendo las necesidades de cada uno otra vez, siempre marcando los límites, siendo muy abiertos en cuál es la dinámica que tenemos en casa y que quizá a lo mejor en otra familia se tiene una dinámica diferente, bueno, ya está aceptado, pero en esta casa es lo que hemos estado trabajando y eso es lo que es adecuado para nosotros. O sea, cada niño de verdad que se siente muy seguro de sí cuando tiene una familia que lo apoya, que lo quiere, que él mismo su rol, él es el hermano pequeño y él te dice, yo soy el hermano pequeño. Y que también hay otro video aquí en la plataforma donde hemos hablado del intercambio de roles, donde a veces un hermano pequeño resulta que es el hermano mayor, o el hermano mayor está ocupando el lugar de papá, y a lo mejor papá sí está presente, pero resulta que papá está muy ausente porque trabaja mucho, etcétera. Yo ahorita te estoy hablando es cómo logro conectar con mi hijo. Y la empatía, yo te decía, vamos trabajando las edades, vamos trabajando las necesidades que cada edad requiere y respetando este desarrollo natural del niño. Y aquí también es
Mamá y papá, revisa cómo estás platicando con tus hijos. Una manera de criar es, ya lo hemos platicado también antes acerca de los estilos de crianza. O sea, hay estilos donde son muy autoritarios, donde quizá a lo mejor los papás gritan mucho, pegan, castigan, etcétera, ¿ok? Pero también hay otros papás donde platican antes de que todo esto pase y para que todo esto no pase. Entonces, esto es informar. Y hace unos días justamente yo con mi hijo pequeño de 7 años teníamos una plática para dejar claro desde su interpretación que era un regaño y que era una plática. Y aquí es lo que yo quizá a mis tiempos sería una llamada de atención. Una llamada de atención es cuando platican contigo, no te están regañando y no te están castigando, solamente te están explicando que esto que estás haciendo no está bien, pero te están dando herramientas para que hagas pues lo que estás haciendo, pero de una manera correcta. Y no te están levantando la voz, ni te están faltando al respeto, ni te están castigando. Entonces un niño no se siente regañado, sino que platicas con él. ¿Okay? Y un regaño quizás sería levantar un poco más la voz, quizá a lo mejor tú también estás enojada, quizá en ese momento ya lo castigaste, etcétera. Y se puede saber la diferencia entre uno y otro. Otra vez, insisto, esto no quiere decir que no haya límites. Y yo estoy diciendo también sí que en algún momento donde tu hijo falte, sí levantes un poco la voz, quizá a lo mejor para poder hacer la diferencia de cuando estamos muy calmados, pasándola muy bien, a cuando estamos hablando de algo serio y que algo que es importante. De hecho, los tonos de voz cambian. Y también hacer el contexto, el entorno también. Apagamos la televisión pensando que estamos tratando de decir algo que es importante. Mantengo, yo te decía, este contacto visual y yo le digo, oye, esto que estoy platicando es importante y no es una broma. El tiempo de juego ya se acabó, para podernos conectar otra vez de manera adecuada en cada uno de los momentos en los que se necesita platicar con los hijos. Por eso es importante que revises cómo platicas con tu hijo, cómo lo regañas o cómo resuelves estas pláticas que a veces no son castigo, pero que desde el niño lo entiende como un regaño. Y a veces los niños a lo mejor ya están y nos quieren contar nada porque mi mamá se va a enojar. Y entonces evitan estas situaciones. ¿Ok? Y en la consulta yo te voy a platicar, te comparto ya para cerrar. En consulta tenemos un tapete de la calma, los niños así le han llamado, el tapete de la calma o la caja de la calma. Y es un rinconcito que tenemos en el consultorio donde en un tapete vamos y nos sentamos y sacamos una caja. Y en esta caja hay material que es para manipular. Por ejemplo, squishies, plastilina, el pop-it, esos que se aprietan, los botones, algo que se estire, en fin, todo es para manipular. Y esto es que hay algo en lo que yo no me siento cómoda o que estoy enojada o que estoy triste, voy al tapete de la calma, acompañada de un adulto, por supuesto, y entonces el adulto es, a ver, Mónica, ¿qué es lo que te pasa, Mónica niña? Veo que estás triste. Es evidente que está triste y quizá a lo mejor a veces los papás dicen, pero ¿por qué estás triste? Pero no llores, o ay, por eso lloras, me explico, no, nos vamos al tapete juntos y el punto es ayudarle al niño en esta gestión emocional, que él puede identificar cómo se siente y que con sus palabras logre acomodar lo que está sintiendo para que lo pueda decir y para que pueda solucionarlo. Entonces es, oye, veo que estás triste, ven, vamos al tapete de la calma y nos sentamos, abrimos la caja y empezamos a manipular. Y quizá podemos empezar con cualquier tema, podemos jugar con cualquier cosa y ya después de unos minutitos ahora sí abordo. Oye, veo que tienes cara triste, ¿qué es lo que te pasa? ¿Quieres contarme? A lo mejor es, no te quiero contar. Ok, bueno, pues aquí estaré contigo y estaré lista cuando quieras contarme. Y de verdad que los niños generalmente después de un ratito es, está bien, estoy lista para contarte, ¿ok? Y yo estoy lista para escucharte. Y entonces es que, no sé, mi hermana me jaló y yo no quería jugar con ella y eso me hizo sentir muy triste. Ah, ya veo que estás triste. Mira, ¿qué te parece si llamamos a tu hermana y platicamos con ella y le decimos las cosas que no te gustan? Y que respete a tu hermana cuando tú no quieres jugar con ella, porque a lo mejor quieres jugar a otra cosa y eso también está muy bien. Y si revisas aquí, yo le estoy dando herramientas al niño para que él pueda decir, para que él pueda resolver y le ayudo a acomodar adentro, pero no lo estoy regañando y estoy haciendo eco de cómo se siente y estoy validándolo y reconociéndolo. Y los niños le han llamado el tapete de la calma porque van y dejan la emoción en el tapete y lo que recogen es calma. Y cuando ya se incorporan están calmados y tienen herramientas para solucionar.
Y esto, el tapete de la calma no es un castigo, o sea, no se vale tampoco decir, vete al tapete de la calma para que pienses bien en lo que hiciste, porque al final lo estás mandando solo y el niño pues probablemente va a llegar y se va a enojar y va a aventar cosas, y claro que no va a querer jugar contigo y menos platicar. El tapete de la calma es ir para conectarnos y de hecho es una herramienta que usamos en consulta, independientemente de la razón de consulta. Todas las familias que han trabajado conmigo, la gran mayoría tiene su tapete de la calma, su rincón de la calma o el espacio de la calma donde lo quieras tener. Vamos, y el tapete de la calma no va a existir siempre. Lo que queremos es ayudar a la gestión emocional y un día lo vas a recoger y tu hijo va a tener la capacidad de resolverlo, así estés tú manejando o estén a la mitad de una situación complicada y afuera entre las personas, lo separas y lo puedes abordar. Pero lo que queremos es expresar, pero ir a dejar y conectar. El conectar es reconocer, validar, escucharte, estar aquí contigo, que tú te sientas como hijo, que estás acompañado, que tienes una casa que te ama, un hogar, que tu familia te quiere, que yo como papá te quiero mucho y yo con mis hijos les digo, oye, yo te amo mucho, pero este comportamiento no es el adecuado. O oye, yo te amo mucho, pero yo no esperaba esto. ¿Cómo lo vamos a arreglar? O sea, ¿cómo lo vamos a resolver? Y aquí estamos poniendo límites. Entonces, otra vez, el conectar es la manera, sí, en cómo nos comunicamos, en cómo decimos las cosas, en cómo estamos compartiendo estos tiempos. Quizá a lo mejor no sabías que ya estabas haciendo tiempo de calidad. Yo te decía cuando salías con uno de tus hijos, cuando lo bañabas y le hacías este peinado loco de burbujas, de espuma, perdón, ya lo estabas haciendo. Pero es importante otra vez para los hijos saberse que tienen este acercamiento con el adulto que les cuida. Ahora, de repente pasa en consulta que hay papás que dicen, Mónica, yo a lo mejor la comunicación nos cuesta, o a lo mejor Mónica, yo trabajo y de repente ya no la alcanzo a ver despierta, ¿qué podemos hacer? En consulta yo tengo una cajita que es como un buzón y ahí ponemos cartitas. Así, literalmente yo escribo cualquier nota y la meto. Tú no necesitas este buzón, puedes poner un traste de la cocina, una cajita de zapatos o algo que tú asignes. Y de hecho en consulta lo hemos hecho, tenemos post-its de diferentes colores y quizá a lo mejor yo, Mónica, voy a escribir en el amarillo y le voy a poner aquí que es para mi mamá. Y entonces mi mamá cuando vea la notita la va a tomar y la va a leer. Y esa ya es una manera de expresar y es una manera de conectar con la otra persona. Y entonces ya mamá lo leerá y ya sabrá ella cómo abordarlo y buscar el momento para poderme acercar con él. Pero al final de cuentas, lo que yo te estoy diciendo es que conectemos. Ahorita en estos tiempos los hijos están muy desconectados de la familia porque o los padres estamos muy ocupados y los hijos están metidos mucho en su aparato. Y entonces aquí ya hay una desconexión. Y cuando papá llega del trabajo y los hijos apagan el aparato, somos completamente desconocidos y de verdad es muy triste. Es muy triste porque ahorita estamos en una era digital muy fuerte, de la que no podemos huir y de la que no puedo decir, no le puedo dar un aparato a mi hijo. Ya de los usos platicaremos otro día, pero aquí el punto es que esto ha llegado a ser una normalidad en muchas de las familias que yo veo en la consulta y lo adecuado es poderlo abordar a tiempo. Yo te decía, cuando son niños, cuando los niños todavía confían en ti, creen en ti para que lo puedas trabajar. Y de verdad es que es bien bonito. Yo todavía tengo la fortuna que mi hija tiene 12 años casi y medio y ella en cuanto se sube al carro llora, si es que de repente tiene por ahí un llanto contenido o de repente se sube muy enojada por lo que le pasó en la escuela o de repente sube muy feliz o a veces asustada y me cuenta lo que ha pasado. Y a veces, bueno, voy manejando y ella me va platicando y hay otras veces donde es necesario estacionarme, hacerme a la orilla para que ella pueda decirme cómo se siente. Y de repente cuando hemos tenido situaciones en casa también ella acomoda y después de un rato ya viene y aquí lo abordamos otra vez y lo platicamos y nos disculpamos, etcétera. Entonces, de verdad es que no hay ninguna mamá que esté exenta, ningún papá de las cosas que puedan hacer los hijos. Acuérdense, no hay papás perfectos, no hay madres perfectas, no hay hijos perfectos, no hay familias perfectas y no hay niño que tenga un comportamiento perfecto. No existe. Entonces, yo no quiero decir hoy que porque tenemos mucha culpa. Y no quiero decir es abandona tu culpa y fluye, papá. Yo quisiera poder decírtelo, pero la verdad es que es muy complicado soltarla. Más bien es busca herramientas, papá, para que puedas resolver y conectarte. Otra vez, yo creo fielmente que el amor puede hacer que nos acerquemos a las personas. El amor hace que yo me acerque a mi hijo otra vez, que sea un amor otra vez con límites. ¿Ok? Entonces,
fue mi manera de poder cerrar el mes del niño platicando con los padres acerca de cómo podemos conectar con nuestros hijos, cómo puedo hacerlo de una mejor manera, cómo puedo platicar con él, cómo puedo platicar con ella, cómo puedo jugar con él. Yo te decía al final del día, al principio del día también. Por favor, papás, en las mañanas intenten no discutir con sus niños para que todos tengamos un día bonito, porque de ahí es donde parte también. Los papás a veces dicen, me voy cansado del trabajo, ya me fui muy frustrado. Ya el niño quizá a lo mejor en la mañana pues no tuvo una mañana agradable porque estuvieron discutiendo en la mañana. Es papá, no sé, o sea, muchas de las cosas ya pasaron. Yo no estoy diciendo que no haya una consecuencia, ya sucedieron. Mejor intenta abordarlo de una manera adecuada sin que te desconectes tanto de tu hijo, porque a veces cuando ya están grandes, yo no quiero decir que es imposible, pero ya es un tanto complicado cuando ya son adolescentes conectar con los hijos por todas las cosas que sucedieron de manera previa. Y otra vez, no hay padres perfectos. Lo que hicimos creímos que era lo mejor, pero ahora nos estamos dando cuenta que hay herramientas y que no es necesario llegar a puntos de violencia para poder deshacer todo esto. ¿Me explico? Así que yo les agradezco muchísimo la que se hayan conectado conmigo. El día de hoy espero que la pasen muy bonito con sus niños y con sus familias. Yo les decía que en México celebramos el Día del Niño. En las escuelas generalmente hoy les hicieron un convivio, hay una fiesta, los niños comen allá en la escuela, las mamás no pusimos lunch, muchas de las mamás, y yo espero que tengan un día muy afortunado con sus pequeños, que los abracen y que les digan lo mucho que los quieren y que hoy puedan hacer tiempo de calidad con ellos al final del día. Un buenas noches es muy bueno, suficiente también. Vamos, nunca es suficiente, pero vamos, papás que llegan corriendo de repente, ay, bien, lo alcanzo, darle las buenas noches, alcánzalo, papá, ¿ok? A tu hijo siempre le va a hacer bien saber que es querido. Es importante decirlo, pero es importante también que los niños lo sepan, y me refiero a las caricias, a los buenos tratos, la amabilidad con los niños, es importante para la construcción de su autoestima y de quiénes son ellos como personas, porque recuerden que ahorita son niños, pero un día van a ser adultos que van a formar una familia y que van a criar también a otras personas, y esto es una cadenita incansable. Así que yo les agradezco muchísimo que me acompañen el día de hoy y nos vemos la siguiente semana con un tema igual de importante, y para que ya lo vean acá arriba en la portada o que se vayan al apartado de eventos y que ahí puedan ver lo que les sigue para el mes de mayo, que ya es el mes de la mamá, que también son temas muy interesantes. Así que pues nada, les dejo saludos gigantes y nos vemos la siguiente semana.